Disculpa, ¿ya están hablando? ¿No? Buenas noches. Hola, buenas noches. Quería saber si funcionaba mi audio. Gracias. Ya está. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Desde Puebla, aquí estamos presentes. Hola, Marta. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches desde Espinal, Oaxaca. Buenas noches. Buenas noches desde Coatzacoalcos. Buenas noches. Buenas noches desde Campeche, Campeche. Saludos. Saludos. Ahorita vengo. Buenas noches de Villa Comaltitlán. Saludos. Hola, buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están Hola, todas? buenas noches. Bien. Ah, qué Bien, bueno. gracias. Buenas noches, ¿Qué les ha Lisset. parecido este primer taller? Bueno, hoy finalizamos este primer taller, pero ¿qué les ha parecido? Muy importante, muy interesante. La verdad, hay mucho campo todavía para trabajar con las mujeres y pues falta mucho por hacer. Ay, qué A mí bueno. me parece Sí. también muy interesante, sobre todo en los discursos. Cuando se da un discurso en una plaza pública, en algún lugar, necesitamos eso, el lenguaje incluyente. Tuve oportunidad de estar en un chat que me invitaron unos compañeros. Saludos y a había todas. que, hola, y había en ese momento había que votar por una compañera. Y dijeron ellos, no, yo por una vieja no voto. Imagínense, prefirieron no dar el voto, pero no votaron. Le digo, oigan, compañeros, ¿qué les pasa? Y se dicen de izquierda y su lenguaje nada que ver con sus actos o con su pensamiento. Ah,
Oigan, ¿y qué les Ay, ha parecido el taller? terminando. O sea, ¿alguna actividad que les haya gustado o que no les haya gustado? ¿Sintieron que les faltó? No, estuvo muy bien, la verdad. Saqué 10. ¿Sacaron 10? ¿Ya Órale. vieron las calificaciones? Y en en primera vuelta. Bueno, oigan, vamos a ver si ya está aquí, está claro. A mí me resultó muy enriquecedor el hecho de manejar, bueno, aprender a manejar los términos. La verdad. A ver, ok. Caro andará por ahí, ¿no? ¿Verdad? No se ve todavía. No, creo que Caro todavía no ha ingresado, entonces vamos a tener un momento. Erika, ¿cómo estás? Ya has entrado a Erika Muñiz. ¿Cómo estás, Erika? Ya se me fue. Ya está, ya. Me está comiendo. ¿Quién más? A ver. Ahorita pueden hablar, chicas, así que... Saludos a Martita. Marta, ¿cómo estás, jefa? Buenas noches, compañera. Ya nos dieron luz verde para hablar, Martita, ¿cómo estás? Ayer andaba recolectando firmas para enjuiciar a los expresidentes y la casa donde llegamos a recolectar las firmas, donde iba a llegar la gente, el muchacho que estaba ahí, uno de los muchachos que vivía ahí, tenía COVID. Y nosotros dijimos, ¿ahora qué hacemos? Este muchacho tiene coronavirus y no sabíamos si ponernos la máscara, sentarnos en la esquina y A llorar. Dije, todo sea por la jefa Marta de Los Ángeles que está haciendo la lucha y ni modo que nosotros en Oregon nos quedemos atrás. Así es que ahí quedó. Pero tienen que ir bien cubiertas, con su gel, con su ¿Dónde eres? cubrebocas. Compañera, yo soy de Michoacán, soy purépecha, mitad purépecha. Oye, ¿de qué parte de Michoacán eres? Yo nací en Morelia, gracias a que mi mamá se vino de Campeche, pero mi mamá es de Campeche, luego creció en Yucatán, pero nací en Morelia. ¿Y ahorita en dónde vives? Pues estoy en 2 estados, el papá de mis hijos, donde pasamos la mitad del tiempo es en Oregon y la otra mitad en Vancouver, Washington, pero tenemos el privilegio de conocer a Marta, la coordinadora de los mexicanos en el exterior por parte de Morena, y ya tenemos conociéndola ya pues varios años, por lo menos un par de años, creo que un par de años, ¿no? Entonces con ella nos hemos apegado mucho para crecer y para aprender, y ella fue la que nos dijo de las círculas, y aquí estamos apoyando a las compañeras. Bueno, ok, chicas, pues vamos a empezar, ya entró esta Caro. Caro, nada más, ¿dónde andas? Que no te veo, o no te escucho, ya te vi. Ya estoy por acá. Me costó un poco de trabajo, ahora no entra el link directo. Sí. Aparece un menú ahí colorido. Sí, salió como diferente, pues ya lo está checando Juan Carlos. Y bueno, chicas, vamos a empezar porque ya empezamos un poquitito tarde. Me da mucho gusto tenerlas aquí, ya algunas ya las empiezo a ubicar y me da mucho gusto. También quiero decirles que si alguien está en el chat, va a estar en el chat que atendemos Juan Carlos y yo. Lo vamos a tener para avisos muy importantes para ustedes, para que también sepan, pero sí vamos a estar atendiendo, ¿no? Muy cortas horas. Entonces, y bueno, Caro, pues bienvenida. Acuérdate que estamos ya en el cierre de tu taller. La verdad, Caro, es que hemos recibido muy buenas, pues, ¿qué te diré? Muy buenos mensajes. A Juan Carlos le llega todo eso. Y bueno, él nos lo hace saber al equipo de producción y pues también a ti te lo vaya a ver y espero que ahorita Lupita entre para que nos dé el cierre. Y su taller, acuérdense que se llama El lenguaje incluyente como herramienta política. Entonces, vamos a empezar, chicas. Te voy a pedir, Caro, que para las que no nos acompañaron, bueno, primero a Juan Carlos otra vez que se vuelva a presentar. Nada más rápido, Juan, que te conozcan, que tú eres el que atiende, y ya luego, Caro, si en breve nos das como una breve reseña otra vez de tu formación para las que no pudieron entrar en la primera, y empezamos, ¿no? Adelante, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como ya saben, mi nombre es Juan Carlos y yo soy el encargado de todo el soporte
Entonces, si tienen alguna duda o algún comentario, pueden escribirnos aquí por el chat de aquí de Zoom o bien por la plataforma. Y si tienen acceso al grupo de WhatsApp, igualmente de ahí los podemos atender. Y bienvenidas. Muchas gracias, Juan. Pues él está aquí al pendiente de todo lo que escriban y de atender todas las peticiones, ¿ok? Y bueno, Caro, ahora sí, si te puedes presentar rápidamente. Claro. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina Ledesma Carvajal. Yo soy egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo una especialidad en modelos de intervención con mujeres por parte de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Me dedico a dar talleres que tienen que ver con perspectiva de género, pero también en términos de derechos laborales, asesoría y defensa de derechos laborales. He venido participando desde hace ya algunos años en lo que son diferentes movimientos en torno a formación de sindicatos democráticos, en torno a demandas de mujeres, en torno a acciones en contra de violencia en contra de las mujeres y en general los aspectos que tienen que ver con la construcción de una mayor democracia para las personas que vivimos en la Ciudad de México, en el país y obviamente por un mundo mejor. Muchas gracias, Caro. Pues ella es su tallerista, ella las acompaña, tiene una gran formación y bueno, también es psicóloga. El Zoom pasado estuvimos hablando un poquito de cómo afecta el lenguaje y el pensamiento de nuestras relaciones, en qué consiste un lenguaje patriarcal, ¿no? Cómo afecta y cuál era la propuesta de su tallerista, cómo le podemos hacer desde nuestra casa hacer un lenguaje muy incluyente, ¿no? Porque creíamos que era muy importante desde la casa, pues, empezarlo a incluir y no dividir como las labores de las casas. Y bueno, y también hablamos de que es una herramienta democrática también para las mujeres, ¿no? En este siglo que ya estamos viviendo. Y bueno, hoy quiero empezar contigo, Caro, preguntándote que ya viene dentro de la actividad 3, creo, a ver si no me equivoqué. ¿Qué es el feminicismo como movimiento social? El feminismo. Feminismo, perdón. Bien. Yo creo que como en términos generales, primero como para ubicarnos, hay que ver qué entendemos por movimiento social. Yo creo que cuando pensamos en esta frase movimiento social, nos viene a la mente acciones, protestas, gente movilizándose. En ese sentido, un movimiento social son un conjunto de luchas que buscan conquistar algo, generalmente demandas vinculadas a mejoras en torno a las condiciones de vida, mejoras en torno a alguna situación de algún grupo en específico o para un mundo más justo, etcétera, ¿no? Entonces, un movimiento social, ese es el feminismo, sabemos, es una aproximación teórica, es un análisis de la realidad, pero al mismo tiempo es un movimiento social. No es que sea teoría o que sea solo movimiento, es las dos cosas y en ese sentido el feminismo es concebido como un movimiento social porque lucha por una situación de condiciones de igualdad entre los sexos, situaciones de igualdad entre hombres y mujeres. Las características de los movimientos son varias, ocurren en un tiempo y en un lugar, es decir, en un periodo de tiempo y en un espacio geográfico específico, implican o significan un antagonismo, se oponen a algo. En el caso del feminismo, pues nos oponemos a los procesos de desigualdad. Un movimiento nunca es lineal, siempre implica una cuestión de procesos y los movimientos sociales, incluido el feminismo, en ocasiones está pues un poco estático, no se le ve mucho en la calle a las mujeres, pero hay momentos en que hay un ascenso del movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido,
este movimiento feminista antagónico a el androcentrismo, antagónico al patriarcado, pues se plantea cambiar eso. Y para eso se da de diferentes herramientas para la acción. O sea, un movimiento social no se entiende si no actúa, si no tiene acción. El feminismo actúa, el movimiento feminista hace acciones. En el pasado, cuando hemos leído la historia de las mujeres sufragistas, por ejemplo, veíamos cómo hacían sus cuadernos de quejas, o cómo cuando pelearon a inicios del siglo XIX, cuando pelearon por el voto, hacían plantones en la calle. No era, en esa época no era común, no había gente que saliera a hacer eso. Bueno, las mujeres salían a hacer eso, repartían panfletos, escribían gacetillas. Acá en México conocemos diferentes publicaciones. Entonces, un movimiento hace acciones para poder cambiar una cosa a la que se opone. Por eso es un movimiento social el feminismo, ¿no? Y como movimiento salen a la calle. Las mujeres hemos tomado la calle, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias, Caro. ¿Existe una costumbre en la mujer a no ser visibilizada cuando se usa el género masculino? Y ¿y cómo combatir como esta parte? Ok. Efectivamente hay costumbre en que a la hora de utilizar el lenguaje no se nombra a las mujeres. Y bueno, pues ya sabemos que hay costumbres muy buenas y hay otras costumbres que no son nada buenas. En ese sentido, este taller ha tenido el propósito de que podamos ver, analizar, reflexionar que hay lenguajes que no nos incluyen, que hay lenguajes que no nos visibilizan y que eso no ayuda a la igualdad sustantiva entre los sexos. Entonces, tenemos que promover un lenguaje incluyente y que lo usemos, este lenguaje incluyente, como una herramienta para empoderarnos, para promover más nuestros liderazgos. Entonces, a lo largo de la historia se nos ha invisibilizado, no se quiere ver, no se ve la presencia de las mujeres, y el lenguaje ha sido un instrumento para que prevalezca esa situación. ¿Cómo podríamos combatir? Bueno, a lo largo del taller hemos propuesto algunas formas para el lenguaje escrito para combatir esa invisibilidad. Es a lo que nos ha invitado todo el tiempo este taller. Sería el promover un lenguaje incluyente, sería una acción más de este movimiento feminista. Sería esa parte, usarlo, reitero, para el empoderamiento de nosotras, ¿no? ¿Cómo hacemos para que en lo cotidiano expresemos, armemos el lenguaje incluyente, cambiemos la normatividad, que es parte de lo que se propone, introducir dentro de las leyes, reglamentos y todo lo que es la normatividad, introducir un lenguaje incluyente que específicamente y explícitamente diga que las leyes están dirigidas a hombres y a mujeres, porque cuando no lo dice, entonces hay un sesgo de género y aquellos que interpretan las leyes, cuando tienen una visión patriarcal o androcéntrica, pues es muy fácil decir, pues si aquí no dice mujeres, entonces no aplica. Entonces, en ese sentido, hay que ser explícitos. Elaboremos nuestros propios discursos, dejemos de usar el masculino genérico, y en ese sentido, pues vamos haciendo nuevas costumbres, ¿no? Unas costumbres que nos favorezcan. Innovemos términos, usemos neologismos, inventemos palabras. Creo que también el movimiento feminista ha sido creativo en esos términos. El lenguaje convencional, pues es cultural y podemos cambiarlo. Yo les decía la semana pasada, todo lo que no es
natural, es social, es cultural, y entonces podemos tener herramientas para combatirlos. Usar un lenguaje incluyente puede ser también una forma de transgresión del propio status quo, ¿no? Es a propósito de las diferentes acciones que podemos hacer para hacernos notar, para visibilizarnos. Hace años era impensable que dentro de las profesiones nos nombraran. Siempre se decía médico, médico, médico o ingeniero. Hoy ya está instalado. Las ingenieras, las arquitectas, las médicas. Y hay como un doble gane, una doble ganancia, ¿no? En términos de que se visibiliza con el lenguaje, pero también quiere decir que hay mujeres que están en esas profesiones que antes no estaban, que estaban consideradas como masculinas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay varias maneras de combatir y de hacer nuevas costumbres benéficas para la igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres. Oye, Caro, y algo que vimos a través de tu taller es que hablas mucho de la gramática, ¿no? O sea, la semántica, bueno, todo esto que nos dan desde chiquitos y que no creemos la importancia que es. Y justo en casi al último, en el cierre, hablas del sustantivo. ¿Cuál es la mejor alternativa para aplicar el sustantivo que evite el sesgo de género? ¿Cuál es su importancia del sustantivo? ¿O por qué no lo nombras, no? Y que es como muy importante para ti. Dentro de la gramática española, pues el sustantivo es la parte de la oración que nombra algo al sujeto de la acción, ¿no? Si nos recordamos esto. Pues generalmente en el sustantivo genérico, pues se invisibiliza a las mujeres. Pues parte de la estructura gramatical que tenemos es echar mano de diversos sustantivos que promueven un lenguaje incluyente. Podemos innovar palabras, podemos decir todes, podemos decir otras palabras, pero también podemos usar el lenguaje que gramaticalmente utilizamos. Y yo no diría allí que hay un sustantivo como mejor alternativa. Todo lo que sea distinto al masculino genérico es mejor alternativa. Yo no diría que hay uno en concreto. Dependiendo de la situación podemos utilizar el desdoblamiento o podemos parafrasear o podemos usar los sustantivos epícenos. Por ejemplo, si yo no uso suéter todos los días o no uso abrigo todos los días, lo uso cuando hace frío. Pues con el lenguaje podemos hacer lo mismo. Dependiendo de la circunstancia, podemos usar indistintamente las propuestas que allí vienen. Es un cuadro muy pequeño. Si le investigamos, hay todavía muchas más propuestas. Quizás lo más fácil es el desdoblamiento. Se nos está haciendo costumbre las y los, todas, todos, compañeras, compañeros. Puede ser esa la parte que empecemos a utilizar más, pero reitero, depende, ¿no? Y de la circunstancia, del espacio en el que estemos. No es lo mismo cuando hacemos un discurso hablado a cuando hacemos algo escrito. Entonces, depende de la circunstancia. Creo que lo más importante es que nosotras podamos avanzar en términos de ir construyendo una forma de expresarnos diferente, pues para visibilizar a las mujeres. Ok, oye, Caro, y bueno, hemos hablado mucho de la inclusión dentro del lenguaje y en los medios de comunicación también es importante, ¿no? ¿Cuál sería una postura o qué es una postura incluyente con perspectiva de género en los medios de comunicación? Porque eso también lo abordas mucho y pues vemos también que desde ahí mucho, ¿no? Políticamente también hablando, pues hay esta división y bueno, también ahora yo veo que pues la población es mayoritariamente mujeres y justo cuando pues crece, ¿no? De repente hay una inclusión al lenguaje. Entonces, en los medios, ¿cómo se ha dado esto y cuál sería una postura incluyente? Claro. La referencia a los medios es porque, al igual que la familia, que es un ente socializante,
los medios también lo son y son un ente socializante también primario, ¿no? Entonces, el acceso que tenemos las personas a los medios es grande, los niños, digo, hoy simplemente están educándose a través de la televisión. Entonces, lo primero que hay que notar es la importancia de los medios, ¿no? Son agentes socializantes. Son además constructores de imagen, ¿no? De tendencias, de agenda política inclusive. Los medios te pueden fortalecer y te construyen o te destruyen. O sea, una nota fuerte en un determinado momento a través de los medios, hace pues cosas muy, muy complicadas. Entonces, lo primero que hay que entender es, los medios son muy importantes como factor de socialización y hay que tenerlos en la mira como parte de las acciones que como movimiento feminista tendríamos que plantear. Segundo, hay diferentes medios. No es lo mismo el medio escrito que el radio o que la televisión o ahora las redes sociales. En su momento se planteó que el internet, las redes sociales, al llevar información a un número más grande de la población, podría servir como un factor democratizador. Sin embargo, también tiene sus riesgos, ¿no? No en vano está ahí la ley Olimpia, ¿no? Ya tiene sus riesgos en términos de que puede haber anonimato o los famosos bots. Entonces, toda esa parte. Entonces, dependiendo de qué medio, hay que ir planteándonos una estrategia específica para cada cosa. Una cosa es el sexismo lingüístico en los medios escritos y otra en los medios televisivos, que no solamente es el discurso, sino es la imagen, ¿no? Y dentro de los diferentes medios también está los diferentes tipos de información. Tenemos todo el esquema de la publicidad, ¿no? Y entonces hay que ver, es un espectro amplio, implica varios niveles, varios factores, y entonces yo plantearía un tema muy importante de regulación. ¿Qué dice la normatividad? ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dice la Ley General de Radio y Televisión? O sea, ¿qué pasa con eso, no? Entonces, tendría que prohibirse explícitamente el uso sexista del lenguaje, tendría que prohibirse el sexismo en general. Digo, yo no sé por qué sigue existiendo la chica del tiempo cuando ese segmento de noticias es a nivel pues degradante, es utilizar como objeto a las mujeres. Entonces, ¿quién regula eso? ¿Cómo cambiamos la norma? Entonces, yo les propongo que el uso del lenguaje, en el taller les digo, el uso del lenguaje se ha planteado hacerlo incluyente a nivel de las normas, a nivel de las leyes, pero también a nivel del propio discurso y de las acciones nuestras. Entonces, en ese sentido, hay acciones que podemos ahí plantear de ir metiendo en la reglamentación, en la normatividad. Para mí sería una línea de trabajo, revisar qué dice la Constitución, qué dicen las leyes, la regulación o el marco regulador de cada una de estas medios de comunicación y plantear explícitamente que debe haber perspectiva de género en la línea editorial, en el marco regulador y en las personas que propiamente dan las noticias. Generalmente notamos a reporteras y a reporteros, pero poco nos damos cuenta de la línea editorial, del encuadre que nos está dando el medio. Ya hay manuales, hay un manual de CONAPRED que hizo hace ya algunos años con periodistas de a pie que dan algunas ideas de cómo hacer un periodismo diferente. Creo que en ese sentido lo importante es seguir planteando, poniendo el dedo en el renglón, hacer propuestas para la normatividad, trabajar para que haya sensibilidad en torno al tema y que haya una cuestión de perspectiva de género.
la construcción del lenguaje incluyente puede implicar hacer patente la presencia de mujeres en distintos ámbitos. No estigmatizar a las mujeres en las notas que se dan, no revictimizar. O sea, yo recuerdo mucho a principio de año cuando el asesinato de Ingrid, el periódico La Prensa en primera plana sacó su fotografía. Entonces, ¿cómo prohíbes ese tipo de cosas, no? Entonces, hay que ver dentro de los... pero no estoy. Dentro de los aspectos que tendríamos que hacer son varios y habría que como afinar estrategias para poder incidir a esos niveles tan importantes que son los medios de comunicación, ¿no? Oye, Caro, y bueno, ya como para cerrar y concluir este tema que ha sido de mucha importancia, ¿con qué concluirías? O si tuvieras algo que decir a todas estas mujeres, ¿no? Que somos aquí somos 166, pero la mayoría del país es mujer, ¿no? Somos ya más mujeres que hombres. ¿Qué les dirías a ellas si tuvieras que escribirles para que fuera un lenguaje incluyente? Hablando pues de todas las clases, ¿no? Que hay. Claro. ¿Qué les dirías? ¿Con qué cerrarías el lenguaje incluyente para la mujer que lo trabajara? Pues que lo veamos como una de las tareas importantes que tenemos que hacer. Hay varias, pero que nos hagamos cargo de que cuando reproducimos a través del lenguaje imágenes que denigran, frases que generen discriminación, cuando reproducimos a través del lenguaje una idea androcéntrica, en donde el hombre es el que importa y no visibilizamos a las mujeres, pues estamos contribuyendo a no generar cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces yo plantearía que usemos más el lenguaje incluyente, que nos sintamos parte del cambio, que sí se puede lograr los cambios. Yo les decía, hace años era impensable que dentro del lenguaje usáramos ciertas frases o ciertas connotaciones, pero hoy lo tenemos ya. Es algo que las generaciones que ahora están allí lo están viviendo, lo están utilizando y esperemos que dentro de muy poco podamos dar pasos más agigantados en torno a la igualdad sustantiva. Hay una coyuntura muy importante en el país ahora que tenemos legislado en la Constitución la idea de la paridad entre los géneros en todos los espacios de toma de decisiones. Quiere decir que habrá mujeres que se incorporen a la función pública en todos los niveles y de gobierno, que se incorporen en los espacios de representación. Ya están algunas incorporadas en la votación de 2018, ya tenemos prácticamente paridad en el Congreso de la Unión. Y el año siguiente tenemos un proceso electoral muy importante en donde varias mujeres, la mitad, porque la paridad significa eso, el 50-50, van a estar en los espacios de toma de decisiones. Cuando estén allí, recuerden el uso del lenguaje incluyente y revisemos la normatividad que todavía plantea un sesgo entre los géneros y que todavía nos aleja de esa igualdad, que todavía sostiene brechas de desigualdad. Yo plantearía eso. Ok, pues muchas gracias, Caro. La verdad es que yo también leí todo tu taller. Estuvo muy interesante. Y pues yo creo que el reto está en nosotros, ¿no? En cada uno de nosotros. Como digo, la mayoría somos mujeres, tenemos una responsabilidad también, si son mamás, pues como ama de casa, el ser incluyentes en las actividades del hogar, en el lenguaje y en todo, ¿no? Yo creo que
Esto ya viene, este movimiento viene desde hace mucho tiempo y el lenguaje incluyente pues también. Entonces yo te agradezco mucho, Caro. Vamos a entrar con la sesión de preguntas. Y bueno, ya saben en dónde tienen que levantar su manita, ¿verdad? Chicas, pueden abrir sus micrófonos. Nada más, de una por una, por favor. Bueno, ok, esperen. Dejen veo porque... Ok, a ver, vamos a ver. Ya, acuérdense que está en la parte de hasta abajo, para que levanten su mano. Bueno, vamos a empezar. Acuérdense que tienen 1 minuto nada más. Lata, y ahí está Caro. Bueno, Caro nos va a hacer el favor de ir anotando. Al final respondemos y cierra Lupita, que ya está aquí con nosotros. María, Damaris, luego eres la primera. No, estoy aquí súper pendiente, estoy tomando notas. O sea, de ya todo nada lo que más dicen. Levanten la mano y eres la primera. Además, aquí está nuestra jefa, está Marta Alvarado, entonces quiero sacarme 10. Pero mi pregunta es similar a lo del LGBTT. ¿Qué significa la palabra androcéntrica o andrógenos? Ahora sí ando bien perdida. ¿Qué significa? Que es nueva para mí. Y gracias a Águila Dorada, porque escuché que dijo, vamos a hacer matria, en vez de decir vamos a hacer patria. Qué lindo lenguaje que estoy aprendiendo. Gracias. Gracias. Vamos a seguir con Silvia. Hola, buenas noches. Yo soy de Iztapalapa. Ok, adelante. Bueno, yo tengo una gran pregunta porque el lenguaje incluyente me lo he puesto a analizar y realmente sí es una gran labor porque tan solo analizando muchas canciones que muchas las escuchamos y que las sentimos como que qué bonitas y qué buenas están y hasta las bailamos. Pues ahí es lo complejo. Okay. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, estás hablando de las canciones y que suenan muy bonitas, pero que no utilizan un lenguaje incluyente. Exacto. Entonces, viéndolo de esta manera, pues si nos damos cuenta cuando enseñan a los niños algo, pues siempre utilizan como canciones para que se les quede, ¿no? Para que ellos identifiquen y entonces es casi como algo alarmante, ¿no? Pensar que el lenguaje que nos excluye como mujeres, pues ha sido de muchos años. Entonces mi pregunta es, viendo esta problemática, ¿cómo se haría? ¿Cómo utilizaríamos nuevas estrategias para ir cambiando este lenguaje excluyente, ¿no? Que nos afecta demasiado. Porque sí es algo muy complejo, ¿no? Ok, muchas gracias, Silvia. Nos Gracias. vamos con Grisela. Sí, hola a todas. Bueno, pues sí, más que nada igual, yo opino igual que Silvia, y en ese sentido también iba mi pregunta, ¿cómo podemos hacerle? Sobre todo porque hablando de un lenguaje incluyente, pues cuesta mucho trabajo, digo, quizá no para nosotras, porque estamos aquí formándonos y llevamos tiempo, pero cuando hablamos con algunas personas, algunas amigas, incluso algunos amigos, que no están muy metidos en estos conceptos, les cuesta trabajo entenderlos, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, ustedes saben, soy periodista y justamente la próxima semana vamos a hablar de violencia simbólica y justamente cómo los medios de comunicación utilizan el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y también vamos a hablar de parte de este lenguaje incluyente, pero sí me topé, por ejemplo, que al momento que yo hacía una pregunta en las redes sociales, todo el mundo me empezó a atacar. Entonces, efectivamente, vemos que cuesta mucho trabajo y que definitivamente pues no toda la gente le queda claro y entiende y asume y comprende esto del lenguaje incluyente, ¿no? Entonces la pregunta igual sería, ¿cómo poderle hacer para que pues gente que no está metidas en el feminismo, pero pues que le vayan cayendo también 20s? Muchas gracias, Grisela. Martina. Buenas noches a todas. Pues también en el problema del lenguaje incluyente, por ejemplo, lo que decía la compañera anterior,
periodista, de que de alguna manera los que estamos acá y los que hemos estado siempre en el ámbito de funcionarias, en la política, siendo mamá y papá en casa, que tenemos que adoptar esos papeles, pero aquí la cuestión es involucrar a todas las demás mujeres en utilizar el lenguaje incluyente. ¿Cuáles serían las mejores opciones, por ejemplo, para la gente de que no tiene, que tiene escasos estudios, pero pues que también son violentadas? Y que, por ejemplo, teniendo también que a veces nosotras las mujeres somos las que más a veces en situaciones de que se violaron, mataron, a veces decimos, bueno, ella se lo buscó, ¿no? A veces nosotros nos hace falta ser un poquito más sensibles, empáticas, estar en esa situación. Ahorita vemos, por ejemplo, lo del coronavirus, y que mucha gente dice, quiero saber quién tiene, no como las compañeras que pasaron a censar y les tocó una persona de coronavirus, pasaron a recabar las firmas. Nosotros también hemos hecho eso y nos encontramos con gente que está enferma. Y a veces hay gente que dice, no, bueno, yo digo, si paso, yo necesito saber para no contagiarme, para protegerme, pero hay gente que con morbosidad en las redes sociales pregunta quiénes son, a fuerza quieren saber, ¿no? Y desafortunadamente a veces las mujeres somos las que más atacamos a otras cuando hay muchos casos de infidelidad, pues cuando las mujeres tienen algún problema, nos falta ser empáticas, nos falta ser solidarias con ellas y practicar ahora sí el buen ejemplo con ellas y decir aquí estamos unidas y eso es lo más importante, ¿no? Muchísimas gracias a nuestra tallerista, yo le mando un abrazo y muchísimas gracias porque nos estamos formando mejor y creo que eso va a tener resultados. Muchas gracias. María de Lourdes. Adelante. Muchísimas gracias a la maestra. Este taller ha sido estupendo para mí, ha sido excelente, me ha estimulado a seguir interesándome más sobre esto de la lingüística, que se me hace muy importante. Mi pregunta es en base al empoderamiento de las mujeres que habló la maestra. Acotando lo que dijo la anterior compañera, nosotros tratamos mucho a mujeres de bajos recursos, de mínimos estudios, y es ahí donde trabajamos. Son rápidas para adquirir la información, adoptarla, y creo que muchas veces ellas nos superan rápidamente. ¿Cómo podemos ayudar para que empoderar a estas mujeres? Habló la maestra sobre el empoderamiento a través de la capacidad del análisis, la síntesis y la abstracción. ¿Cómo podemos ayudar o con qué formas para aumentar esta capacidad en estas mujeres? Ok. Gracias. Gracias, María Lourdes. ¿Está Águila Dorada? Hola, buenas noches. Mi nombre es Eloísa Vivanco, soy de Puebla. Y yo les quiero invitar a todos ustedes, Eloísa Vivanco, sí. Okay. Entonces, yo les quiero invitar ahorita que estamos en el mes patrio, y ahorita nos va a confirmar la maestra de Desma, nos va a confirmar, porque hay que gritar, ¡vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Vivan las heroínas que nos dieron matria! Patria y matria. Siempre hay que tenerlas bien presentes en nuestros discursos políticos o en nuestras arengas y enseñarle. Eso estamos aprendiendo nosotros para enseñarle a las demás generaciones, si tenemos hijos, hermanos, sobrinos, primos, cómo se debe hacer y cómo se debe hacer, bueno, cómo se debe hablar el lenguaje incluyente. Gracias. Muchas gracias. ¿Estará por ahí Ana María Ponce?
Hola, buenas noches. Adelante. Aquí estoy. Sí, pues nada más felicitar a la compañera tallerista, porque la verdad sí es muy bueno que nos hayan dado pues toda esta gama de posibilidades en las que podemos nombrar a la hora que estamos hablando o escribiendo, con un mensaje incluyente y sin caer en tener que poner una arroba o una X, ¿no? Situaciones que pues en realidad no, creo que se mueve mucho mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pero ya estás bien. Bueno, te vemos doble, pero adelante. Sí. Bueno, pues es esa situación, ¿no? Que sí que podamos desdoblar. Y bueno, creo que no hay mucho problema si nosotros empezamos a hacerlo, nosotras empezamos a hacerlo, y poco a poco vamos pues influyendo en las personas o en los textos que nosotras hacemos, ¿sí? Que vayamos utilizando, pues de una manera, pues no agresiva, pero sí que se vaya viendo que lo vamos haciendo, ¿no? No querer que el otro ya tenga un lenguaje incluyente, sino que nosotras lo tenemos que ir haciendo, y así van a ir aprendiendo pues los jóvenes, ¿no? La juventud, la niñez, ¿no? Pueden ir, así como nosotros estamos aprendiendo a usar ese lenguaje, ¿no? Y sí nos tenemos que ir corrigiendo. Ya vieron como yo todavía tengo todas esas situaciones patriarcalistas, pero me las he de ir quitando poco a poco. Ya, gracias. Ok, muchas gracias, Ana María. Oralia, Orozco. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Caro, por el taller, y muchas gracias a ti por estar conduciendo, lo haces muy bien. Yo creo que en relación a esto, nos damos cuenta cómo en la medida que como seres humanos tomamos conciencia de este lenguaje, vemos que está muy permeado en toda la sociedad. Entonces, es una tarea que nos debemos de llevar, pero este es un proceso interno que cada quien tenemos que tomar conciencia e ir avanzando. Decía la compañera, estoy trabajando en ello y todavía se me van palabras a todas. En la medida en que tomamos conciencia de ello, nos damos cuenta que es parte de lo que hemos vivido, que es parte de lo que hemos hecho. Y que yo creo que aquí, en la medida de que vayamos avanzando, vamos a ir mejorando como mujeres, siendo muy sororas entre nosotras. Tengo una duda, que me explicara un poquito más sobre la modificación del verbo, porque a lo mejor está tan normalizado esto que como que yo digo, ahí cómo impacta en una situación de sesgo de género, ¿sí? Gracias. ¿Del verbo o del sustantivo, Oralia? La modificación del verbo. Ah, ok, perfecto, muy bien. Gracias. Luz. Hola, buenas noches. Yo soy de aquí de Río Blanco, Veracruz. Un saludo a todas. Muchas gracias por la participación. Para mí es muy importante este tema del lenguaje incluyente y más basado en la familia, porque yo tengo, como lo voy a expresar como siempre lo he expresado, 12 hermanos. Entonces ahí excluyo a mis 12. Somos 3. Sí. Entonces, 12. 12, perdón. Sí. Ajá. Entonces, siempre que le preguntaban a mi mamá o mi papá, ¿cuántos hijos tienes? No, pues tengo 13 hijos, pero no era así como clasificar 5 mujeres y 8 hombres. Entonces, ahí yo pienso que ya desde la familia se empieza a excluir a las mujeres. Mi pregunta es, ¿cómo en la familia, cómo podemos activar ese lenguaje de decir, por ejemplo, a mí me preguntan, yo digo, tengo 12 hermanos, ¿no? No digo 5, 4 hermanas y 8 hermanos. Siempre me refiero así. ¿Cómo podría ahí hacerle? Decir, mi familia se conforma de 4 mujeres y 8 hombres. ¿Ese sería lo correcto? Esa es mi pregunta. Ok, muchas gracias. Rosalía Pérez.
Hola, buenas noches. Bueno, yo quiero comentar dos cosas. No sé si se valga, pero tengo una inquietud. Casi no participo en el grupo del WhatsApp, pero tengo la inquietud, no lo quise comentar así por el WhatsApp para no hacer polémica y bueno, después de que lo pensé, pues cambiaron el modo, ¿no? Del WhatsApp. Solamente los anfitriones podían, los que coordinan podían mandar mensajes. Me parece que es atinado todo lo que comentan las compañeras, desde Silvia hasta la que me antecedió, en cuanto al lenguaje, pero también yo creo que entre nosotras debe de haber un poco más de empatía y sororidad dentro del grupo, ya que nos estamos formando. Si después pensamos, o ustedes como Instituto o como Secretaría de la Mujer, quieren que repliquemos estas cosas en la familia y con los vecinos o con las amistades o familiares, pues yo creo que debemos empezar por nuestra casa, por nosotras mismas, y dejar de hacer tanta polémica y dejar de ser tan, pues caemos en perdone la expresión, en la situación de que somos un tanto obsesivas o a veces imponentes, o queremos ser imperativas y queremos que nuestra voz sea. Y yo creo que si estamos preparándonos, debemos de empezar por cambiar esa actitud, ser sororas, empáticas, respetuosas, tanto con los horarios como con los comentarios que hacemos, porque algunas compañeras se salieron del grupo. Y yo creo que también el lenguaje incluyente debe de abrazarnos a todas, porque nos estamos preparando para eso. Tuve algunas confusiones con algunos términos, sobre todo en la cuestión de los sustantivos, en la cuestión de que el desdoblar, cambiar una palabra para que se pueda incluir a los hombres y a las mujeres. Y en alguna de las lecturas nos decían que la Real Academia no autoriza, ¿no? Porque con una palabra se incluye a ambos géneros. Y creo que sí sería bueno que nos ahondaran un poquito más del tema o nos desmenuzaran un poquito más la información para que podamos nosotros transmitirla así. A lo mejor nosotros desde leer y leer lo podemos entender, pero habrá gente, independientemente del nivel académico que tenga, que no lo van a comprender, porque a lo mejor pues son años de que no se estudió. Esos eran los dos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya son las 8:51. Me voy a quedar con 3 participaciones más de las que están formadas. Por favor, les pido ser muy concretas y las demás participaciones pueden escribirlas y nosotros mandamos el chat para que las puedan responder. Me voy por Maritelma. Hola, buenas noches. Primeramente, gracias a la licenciada Caro, licenciada Angélica y el ingeniero Becerril por los talleres. Y yo creo que primeramente debemos ser incluyentes, ya que nosotras mismas nos crucificamos y satanizamos y no nos alegramos por el éxito de algunas, al contrario, acribillamos. Como dice la licenciada Griselda, debemos de involucrarnos todas y apoyarnos y darnos la mano, pero a veces es tratarnos con pincitas, porque la mujer empoderada, de verdad, es a veces sobaja mucho a la mujer, porque si está flaca, si está bonita, si está gorda, si está viejita, si está joven, si su vestimenta no es ad hoc a como ella se viste. De verdad, creo que nosotras debemos primeramente apapacharnos. Por ahí alguna compañera decía que nos abracemos, de veras. Si se supone que estamos aprendiendo a tratarnos y a querernos y sobre todo valorarnos como mujeres, pues lo importante es no ver ni caretas ni máscaras. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritelma, muy oportuno. Consuelo. Gracias, buenas noches. Bueno, precisamente lo mencionaron hace unos momentos. Yo creo que para que todo este lenguaje sea ya incluido, y precisamente evitemos las burlas, como comentaban algunas compañeras, ¿qué podemos hacer para que ya sea aceptado, no nada más a nivel de nuestra sociedad, sino en la Real Academia? Desde la otra vez tenía yo esa inquietud de que, pues para que todo lo tomen como normal, pues va a tener que ser legislado, ¿no? Tener que ya esté incluido y que no nos hagan, o que no se haga esa burla. Porque si está aceptado ya en el papel, pues va a estar aceptado por todas las personas. Gracias.
Ok, muchas gracias. Y la última, y con ella cerramos, Sonia, para darle paso a Caro para que nos conteste. Adelante, Sonia. Sí, buenas noches. Nada más es una anécdota, una anécdota. Bueno, sí me doy cuenta que nosotras, las mismas mujeres, muchas veces no utilizamos ese lenguaje incluyente. Y muchas veces seguimos diciendo nosotras, nosotros en lugar de nosotras, o todos en lugar de todas. En un taller, les comento rápido, en un taller que tuvimos en el Instituto de la Mujer, cada que nos equivocábamos, nos poníamos una etiquetita. Y aún así, muchas compañeras pues nos llegábamos a equivocar, ¿no? Como que no utilizando el lenguaje incluyente. Pero sí, nos cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta trabajo, pero yo creo que con la práctica lo vamos a lograr. Eso es todo. Y muchas gracias por el taller. Estuvo muy bonito. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Pues, Caro, adelante. Sí, gracias por los comentarios y las preguntas. Y voy a empezar por esta última de la compañera Sonia. Precisamente nos cuesta mucho trabajo cambiar porque estamos acostumbradas, tenemos la costumbre de hablar en masculino genérico. Nos enseñaron a lo largo de la historia, no nada más de la historia personal, sino de la historia de este estado moderno, que la palabra hombre incluía hombres y mujeres. Eso es lo que hay que cambiar y no es fácil. Y efectivamente hay burlas y se van a burlar y se han burlado N veces. No solamente ha habido burlas en contra de las acciones feministas, ha habido atentados, ha habido agresiones contra la vida por las acciones que las mujeres feministas hacen. Entonces, yo quiero con esto contestar, sí, a Sonia, pero a las demás compañeras que hicieron mención a este respecto. No es una cosa fácil y no es solamente el uso del lenguaje, es una herramienta más de varias cosas que tenemos que hacer. Entonces, el movimiento feminista se dota de varias acciones y una de esas acciones es el uso del lenguaje. Y conecto esta pregunta de cómo traemos introyectado el tema de un lenguaje que excluye a las mujeres, porque si ustedes recordarán, la primera parte del material nos habla de que la representación que hacemos de la realidad se da a través de una interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Entonces, si mi pensamiento es excluyente, si mi pensamiento pone en el centro a los hombres, pues evidentemente mi lenguaje va a ser así y es difícil de construir esa idea, es difícil estructurarnos de otra manera. Y si nos equivocamos, y a veces decimos nosotros, y ya hasta que decimos, ay, me equivoqué. Pero seamos también sororas y empáticas entre nosotras. Si estamos diciendo una barbaridad, bueno, pues señalémonos de la manera más sorora posible, porque hemos crecido con una cosmovisión en donde el hombre es el centro. Y eso quiere decir androcentrismo, compañera María Damaris. Androcéntrico, andro es hombre, céntrico es poner en el centro al hombre. Entonces, la cosmovisión es patriarcal, la cosmovisión es androcéntrica y entonces es difícil cambiar esta parte, pero justamente la idea de utilizar un lenguaje incluyente tiene que ver con cambiar esa cosmovisión, tiene que ver con que nuestras representaciones, cuando hablamos ante un público y decimos bienvenidos, estamos excluyendo a las mujeres, pero si decimos bienvenidas y bienvenidos, la representación que nos hacemos mentalmente es que hay hombres y mujeres allí en este público. Y entonces, en ese sentido,
vamos usando esta herramienta. Hay una parte en la que no me metí porque es todo un tema que tiene que ver con este uso del lenguaje a través del consumo. O sea, estamos en esta sociedad que se ha levantado, la sociedad capitalista que se ha levantado sustentada en el consumo, nuestras decisiones de lo que compramos están sesgadas con una idea también patriarcal, androcéntrica, con una imagen de la mujer como objeto, ¿no? Entonces, pues yo me voy a comprar tal o cual cosa para verme de tal manera, para cumplir el ideal de mujer. Entonces, que se me ha planteado. Entonces, involucra varias cosas. No es fácil la tarea. Involucra no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Cuando hay una frase que luego decimos las feministas, que cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda, y efectivamente cuando señalamos y avanzamos en una situación, generalmente que los cambios que logramos no solo favorecen a las mujeres, también están favoreciendo al conjunto de la sociedad. Y entonces, esta tarea titánica, esta tarea difícil, es en el día con día. Realmente cuando te das cuenta de la desigualdad y entonces empiezas a hacer cosas para cambiarlas, ya no te detienes. O sea, es esto, luego te vas a aquello, y de eso se trata, de ir haciendo acciones para cambiar las cosas. ¿Cómo hacemos esto? La estrategia retórica es no solamente que yo hablo, sino que hay quien me escucha. Y entonces hay que decir, hay que señalar y hay que decir matria, porque habrá quien se le paren los cabellos de punta y me van a decir, eso está mal dicho, pero estamos haciendo énfasis en que hay que ser incluyentes. Y en el pasado, nuestras ancestras le pusieron los pelos de punta a mucha gente, pero hoy tenemos el voto. Habemos muchas compañeras aquí de generaciones anteriores, y no me dejarán mentir, antes no era costumbre que las mujeres estudiáramos. Hoy sí lo es. Hoy sí las niñas están yendo a la escuela, ya está instalada allí una cuestión de paridad. Ya las mujeres tenemos una eficiencia terminal mayor a nivel de educación superior, pero nuestras mamás no tenían ni la primaria terminada, ¿no? Algunas de nosotras no tuvimos también esa oportunidad. Entonces hay que usar esta estrategia retórica para que quede claro lo que nos planteamos. Y como dice Martina, pues involucrar a las demás personas poco a poco. A veces hay que levantar la voz, otras no, otras hay que ser más mediadoras, hay que ser sororales para seguir avanzando. Nos pueden atacar, sí, nos atacan de hecho, pero creo que es importante seguirlo señalando. Y bueno, recibo el abrazo de Martina y va uno de regreso también para allá, ¿no? ¿Cómo hacemos, María Lourdes, para empoderar a las mujeres? Es que dependiendo del lugar en el que estemos, usamos la estrategia. Yo, por ejemplo, que me muevo mucho a nivel de algunos sindicatos, el lenguaje que se utiliza pues es distinto. Hay que buscar las estrategias de educación popular, por ejemplo, esta misma manera ahora de hacerlo virtual. El tipo de material que ponemos en plataforma no es igual al que podemos diseñar para un taller presencial. Entonces hay que buscar esa parte. Empoderamiento de las mujeres quiere decir generarle la capacidad a las mujeres para tener autonomía en su toma de decisiones. Entonces, a lo mejor con ejemplos de cómo puedes ir haciéndole para que las mujeres tomen esas decisiones y les generes esa autonomía. O desde la propia autoestima, a veces el valor o el reconocimiento propio no lo tenemos, entonces hay que ir
usando eso. Yo recomendaría esta parte de la educación popular. Muy de acuerdo con Eloísa de que hay que decir vivan las heroínas que nos dieron matria, hay que decirlo, hay que escribirlo y señalarlo, ¿no? A Ana María Ponce, pues efectivamente hay que ir haciendo costumbre, ya comenté esta parte, antes había cosas que no eran costumbre y ahora ya lo son. Creo que Oralia lo dice de manera correcta, que en la medida en que tomamos conciencia, vemos que hay un proceso de desigualdad, actuamos y también vemos cómo va permeando en la sociedad. Digo, el año pasado vimos cómo el auge del movimiento feminista instaló una agenda de discusión en el país. Y entonces está el tema de las mujeres instalado en varios casos. Y esto tiene que ver con la acción propia del movimiento. No es que surgió de la noche a la mañana, es que ha habido mujeres que señalan, pero hay un detonante, hay algo que sucede que entonces se instala el tema. Entonces son los momentos que hay que aprovechar para avanzar. No sabemos esta cuarta oleada hasta dónde nos va a alcanzar, pero hay que plantear propuestas para ir avanzando. Y es importante, concuerdo con Luz María, cómo ir en la familia haciéndonos notar. Y sí, así como tú lo dices, Luz María, somos 4 mujeres y 8 hombres, señalándolo de esa, o decir, somos 12 personas, 4 mujeres, y 8 hombres. Y aquí nuevamente comento lo que la semana pasada decía, a veces en la familia no es tan fácil instalar algunas discusiones, pero vamos planteándolas de poco en poco, dependiendo del tipo de relación que tengamos, es como vamos a actuar. A lo mejor si no es una relación que me interese conservar, bueno, pues me voy hasta el fondo con la crítica, con los señalamientos, con la voz altisonante, no sé, pero si es una relación que me interesa conservar, como lo es la relación familiar, bueno, pues entonces nos damos otras estrategias para ir planteando los aspectos, los elementos. Muy importante lo que señalan varias, entre ellas Rosalía, Consuelo, en el sentido de ser sororas, ya lo comenté hace rato. Nos equivocamos, compañeras, o sea, como personas, como parte de la humanidad, pues llegamos a cometer errores. En el lenguaje, pues se nos van también, y en ese sentido, pues hay que ir reconocer pues que es un proceso para todas, ¿no? Yo cuando me preguntan que si soy feminista, yo digo, aspiro a ser feminista, no es como un punto de llegada, es como algo que vamos trabajando. Me doy cuenta que hay desigualdad entre hombres y mujeres y trabajo para que no la haya. Esa es la definición fácil de feminismo. Pero en ese trayecto, pues también a veces cometemos algunas barbaridades y nos gana la no empatía en algunas ocasiones. Entonces, hay que seguir trabajando. Finalmente, la RAE. Pues la Real Academia de la Lengua Española, digamos como que es el marco rector de la lengua. Pero, pues tampoco es que tenga el 100% de la verdad. Es un compendio de palabras, nos da elementos gramaticales para una mejor expresión lingüística, pero tiene un sesgo. Como un sesgo ha tenido las leyes cuando se refieren al hombre para hablar de todas las personas. Y entonces la RAE no está exenta de este sesgo. Hay cosas en las que se ha avanzado y hay otras en las que no. Y entonces tampoco tiene por qué ser nuestra Biblia gramatical. O sea, está allí, hay que usarla, hay que escribir el buen español, pero hay que recalcar que hay cuestiones de
dentro de nuestra lengua que excluyen a las mujeres, y entonces hay que innovar. Yo les decía, hay que ser creativas, sí hay que decir matria como se ha señalado hace rato, ¿no? Puede ser eso que nos denosten, que se burlen, pero pues hay que hacerlo, porque las cosas no se nos han regalado, las cosas han ido cambiando poco a poco, porque ha habido un movimiento feminista que actúa, que está en la calle para ganar la igualdad. La pregunta del verbo, no me meto, creo que no tiene mucho que ver con esto. El sustantivo, pues es el que denota a la persona, al animal o cosa, ¿no? Lo aprendimos. Y el verbo es lo que hace la acción. Entonces, no me metería ahí. Creo que no es parte de lo que hemos estado planteando, e invitaría, bueno, eso para Luz María, no, perdón, para Oralia, que fue la que lo preguntó. Invitaría a la compañera Rosalía, que tiene varias dudas. Bueno, ahí está mi correo. En lo particular podríamos como revisar las dudas que tenga. Este taller ya se acaba, empieza el lunes otro, pero sí, con todo gusto yo puedo como que atender varias cosas que tengan o que hayan quedado por allí como dudas, o si requieren más material también lo podemos acercar. Muchísimas gracias a todo el equipo técnico, porque sin ellos no sería factible este intercambio en la distancia. Gracias. No tienes tu micrófono, Angélica. Perdónenme, chicas. En lo que Cara estaba respondiendo y estaba leyendo el chat, y pues muchas gracias a todos por los saludos, ¿no? A Gisela, a María, a Amalia, a Delfa, a Telma, muchas gracias por sus saludos para mí, para Juan Carlos, que somos el apoyo técnico y moderamos aquí, tanto aquí como en el WhatsApp, pues somos las dos personas que estamos, bueno, detrás ahí atendiéndolas a todas ustedes. Y también muchas gracias hay personas que yo siempre las veo y cada vez me familiarizo más con ellas, que es Erika, Marisol, Gisela, que ahora no hablaron, y pues qué bueno que siempre viernes con viernes estén aquí con nosotros, que su tiempo, que es muy valioso, ¿no? Y es el más importante, nuestro tiempo, lo dediquen a su formación, porque eso es lo que tienen y para eso están aquí, ¿no? Y el tiempo es lo más valioso, y qué bueno que lo dediquen para aquí. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Les doy la palabra a Lupita, que ya está aquí con nosotros. Adelante, Lupita. No, pues buenas noches, compañeras. Es increíble, estuvimos aguantando 167, 168, ahí estuvimos. No, pues qué maravilloso curso, ¿verdad? Gracias, Caro. De nuestras mejores talleristas, una cosa que me encanta es la Ángela. Este tema, nuestro ángel, que ahora le decimos la Ángela, nuestra Ángela, es fabuloso tenerla ahí, precisamente cuando se festejó la cuestión ya de la ley sobre la paridad, se fueron todas las compañeras, ahí estuvimos nosotras en la Ciudad de México, y fue maravilloso verlas de ese color morado. Pues, compañeras, empezamos el nuevo curso con la compañera Toto el día lunes, ¿verdad, Angélica? Yes. Entonces, sí, pues, muchas gracias. Digamos, nosotras en todos lados donde nos paremos, no es fácil. Yo le quiero decir que nosotras, las compañeras de la Secretaría, todavía en nuestras asambleas decimos nosotros, pero ya encontré la forma, les voy a poner papelitos y creo que eso es muy importante. Pues muchas gracias, compañeras, por estar cada viernes con nosotras, y nos estamos viendo el día siguiente, el día viernes, ya con nuestra compañera Carmen Toto. Un abrazo, Caro, de lo mejor que tenemos. Compañeras.
Gracias, ¿eh? Gracias, Lupita. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Nos vemos. Gracias, compañeras. Gracias, Buenas Lupita. noches. Buenas noches a todas. La montaña. Montaña para todos. Maestra. Me dieron la palabra. Buenas noches y muchas gracias. Saludos. Gracias. Saludos a Hasta todos. luego, hasta luego. Hasta luego, buenas noches, que la pasen bien todas. Buenas noches, muchas Desde la gracias. montaña de Guerrero. Buenas noches a todas. Saludos. Sigamos caminando juntas. Un abrazo a todas. No, eso es Igualmente. Hasta luego, gracias. Desde Milpalta, hasta luego, Carolina. Hasta luego. Felicidades, Lupita. Gracias, compañeras. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Buenas noches, Hasta luego. compañera Lupita. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego a todas. Gracias, Adiós gracias. a todas. Adiós, Ale. Saludos, Lupita de Milpalta. Gracias, compañeras. Ya las vi a todas. Lupita, desde la montaña. Saludos. Saludos, compañeras. Gracias a todas. Tenerlas. Nos vemos. Gracias a los compañeros. Saludos, saludos, adiós. Hasta luego, Sol. En la aula, gracias. Lupita, Caro, un besote. Adiós. Bien, adiós. Adiós, compañeras. Angélica, adiós. Adiós, manita. Qué bueno. Qué bueno verlas. Adiós, Lupita. Igual. Adiós, Bye. compañeras. Qué gusto verlas, ¿eh? Hasta luego. Ajá. Igualmente, Lupita. Gracias. Felicidades. Cuídate. Hasta Ay, luego, cuídate compañeras. mucho, Lupita. Cuidémonos todas. Claro que sí. Desde la montaña de Guerrero para ti, Lupita. Gracias, compañera. Qué gusto conocerte. Ya sé quién eres. Qué gusto, Muchas qué gracias. gusto. Gracias, compañera, por Igualmente. estar aquí. Estés Gracias, bien. gracias. Cuídate. Gracias, ¿eh? Adiós, compañeras. Adiós, compañeras. Qué gusto verlas, ¿eh? Qué gusto, qué gusto. Saludos, Lupita, Está que bien, estés bien Lupita. al final. Hasta luego, Olivia. Qué bueno que estar por ahí verla, ¿eh? Gracias. Maritza, qué gusto verte. Hasta luego, compañeras. Qué gusto. Compañeras, pues buenas noches, ¿eh? Qué gusto. Buenas noches, Nos Lupita. vemos, noches, Caro. Cuídense, ¿eh? Hasta luego, maestra. Hasta luego, compañeras. Bye. Adiós, Angélica.